Dios pueda bendecirles. ¿Cuántos reciben bendición de Dios esta mañana? Porque una cosa es que Dios quiera bendecirnos y otra cosa es que estemos dispuestos a recibir la bendición. Recibimos bendición de Dios en esta mañana. Ya lo recibimos, ¿verdad? Gracias a Dios. Ha habido palabra fresca, ha habido promesa para cada uno de nosotros y al que la tomó, la recibe. En el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso y por lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, pues sus propósitos son grandes para nuestras vidas. Estamos en el mes de la familia, un mes hermoso, un mes donde hay muchos acontecimientos hermosos, ¿verdad? Así que yo no sé cuánto nos identificamos con el mes de agosto y creemos que es un mes hermoso. Damos gracias a Dios porque estamos finalizando este mes y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno conmigo, yo no sé con usted, pero conmigo Dios ha sido bueno. No hay manera como expresar, dice un himno, esa gratitud a nuestro Dios. No tenemos con qué expresar, porque Él es todopoderoso. Este mes que celebramos el mes de la familia, pues estamos aprendiendo sobre exactamente la familia, ¿verdad? Los temas de familia y eso es bueno, edificante. Nunca dejamos de aprender, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ella siempre tiene una palabra para nosotros, una enseñanza. Así que esta mañana ya está el tema por ahí, todavía no lo tenemos, pero tenemos el tema de, un tema bien importante, pero antes quiero preguntar, ¿cuántas suegras hay aquí? Pónganse de pie. Pónganse de pie las suegras. ¡Qué hermoso! Otra suegra por ahí, pónganse de pie las suegras. Denme un fuerte aplauso a las suegras. ¡Qué hermosas! Dios les bendiga. Dios les bendiga a las suegras. A ver, ¿cuántas nueras hay aquí? Que se pongan de pie las nueras. Las nueras. De pie las nueras. ¿Dónde están esas nueras? Y las que van a ser nueras, también, quédense hermanas, quédense de pie, quédense de pie. Las jóvenes que van a ser nueras, ¿dónde están esas jóvenes que aspiran a ser nueras? Tienen miedo. ¿Por qué? Si esas suegras están hermosas, ¿por qué tienen miedo a las nueras? Dios les bendiga, hermanas, siéntense. Gracias al Señor. Siempre tenemos un hermoso grupo, algunas que no quieren decirlo, ¿verdad? Tienen temor, pero es hermoso estar en ambos lados, ¿cierto? Es hermoso ser suegra y es hermoso ser nuera. Amén. Pues el tema de hoy es relación suegra-nuera. Mire que la Biblia, Dios tuvo tantos cuidados con nosotros que nos dejó enseñanzas para todo. Para todo nosotros encontramos enseñanza en la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra siempre tiene una enseñanza. Es por eso que fue inspirada por el Espíritu Santo. No fue antojadiza, sino que fue una palabra inspirada por el Espíritu Santo para que nos sirviera a nosotros de edificación, para que nos construyera, ¿verdad? Y para que nos enseñara cada vez que nos disponemos a escudriñar esa palabra. También hay suegros. ¿Dónde están los suegros? Se quedaron algunos del retiro. ¿Dónde están los suegros? Que levanten la mano los suegros ahí, para que no ponerlos en pie. Ahí están los suegros, mire, hermosos también los suegros, ¿verdad? Dios les bendiga, suegros. ¿Y yernos? ¿Cuántos yernos hay ahí? Levanten la mano los yernos. Que no les dé pena, yernos. Eso, que no les dé pena. Y los que van a ser yernos, que también levanten la mano, porque para ahí van también, ¿verdad? Qué bien. Bueno, que Dios les bendiga. Sé que estamos en familia, ¿cierto? Estamos en familia. Muy bien. Dijimos y repito que las suegras nos vemos bien hermosas, ¿cierto? Bien hermosas nos vemos las suegras. Unas más que otras. Pero desgraciadamente casi siempre que alguien se va a referir a la suegra, lo hace de una manera despectiva, de una manera burlesca, de una manera chistosa, humorística, ¿verdad? O sea que no nos han dado el lugar que la Biblia dice que nos deben de dar. Casi siempre.
Y muchas veces nosotros los cristianos aportamos, contribuimos para que se siga desvalorizando a la suegra. ¿Verdad? Aprendemos chistes, aprendemos cosas y estamos ahí desvalorizando a la suegra, que se nos olvida, como dijo hermana Isa, aquella hermana, se nos olvida que así como nos vimos, nos veremos. Así como nos vimos, nos veremos, y así como se ven, ahí para ahí vamos, ¿verdad? Entonces se nos olvida ese detalle. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Las suegras son muy hermosas y son personas muy especiales. Eso fue para mí, ojalá que para usted también. Yo tuve una suegra muy linda, ¿verdad? Y mucho aprendí de ella. Ojalá que usted también haya tenido o tenga una suegra de esa manera, ¿verdad? Ahora muy bien, en la Biblia nosotros encontramos una historia totalmente diferente a la que normalmente o casi siempre escuchamos en los corridos populares, ¿verdad? De las suegras. En la Biblia encontramos una historia en el libro de Ruth que es muy hermosa. Es muy hermosa la historia que encontramos en el libro de Ruth. ¿Cuántos se han identificado ahí con esa historia? Levanten la mano los que se han identificado con esa historia ahí en el libro de Ruth. Muy bien. ¿Quién era la suegra en el libro de Ruth? Noemí, ¿verdad? Entonces ahí en el libro de Ruth encontramos nosotros una historia diferente. Ruth amaba a su suegra. Y yo espero que todas las nueras amen a su suegra. Amemos a la suegra, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad, la amé y la amé como a mi segunda madre. Y eso es hermoso. Cuando yo me refiero a mi suegra es con mucho respeto. Y no permito que alguien se refiera de otra manera. Porque para mí sigue siendo de alta estima y consideración. Sigue siendo de alta estima y consideración. Ojalá que para usted también. Porque esto es de Dios, ¿sabe? Al final vamos a ver que esto es de Dios. No es invento del hombre. Muy bien, pues hoy estaremos aprendiendo al menos unas 3 enseñanzas sobre cómo lograr o mejorar esa buena relación, lograr una buena relación entre suegra y nuera. Algunos de seguro ya se les puso difícil la situación, porque casi siempre hay un mal concepto de la suegra. Espero que no sea el caso, ¿verdad? Las personas que nos escuchan allá a través de la televisión, que esperamos que si ha habido un mal concepto de la suegra, hoy sea el día que va a cambiar su mentalidad y va a cambiar su actitud para que su familia sea una familia funcional. Nuestra actitud es la que decide si nuestra familia va a ser funcional o no, porque depende mucho de nuestra actitud. Muy bien, entonces encontramos esa historia en el libro de Ruth, ¿ya lo tienen? ¿Lo tenemos el libro de Ruth? Gracias. Vamos a estar leyendo algunos versículos ahí. Tenga ese libro a mano. Vamos a leer los 4 capítulos. No se preocupe, que vamos a avanzar. No se preocupe que vamos a avanzar. Y va a quedar todavía con deseos de seguir leyendo. Va a decir al final que le faltaron capítulos a ese libro. Solo tiene 4 capítulos, pero al final usted va a decir, faltaron capítulos a ese libro. Porque es tan apetitoso, es tan interesante, que vale la pena que vayamos haciendo exégesis a cada versículo. A cada versículo. Es bueno que vayamos haciendo un estudio de cada uno de ellos. Muy bien. Dice Ruth 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos, era una familia. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí.
Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Llevé el recuento de la historia, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aun si dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz a hijos, ¿habíais vosotros de esperarlo para que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y oraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí que tu cuñada se ha ido a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a irse con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios bendiga su palabra, pero manténgala siempre la Biblia ahí abierta en ese libro de Ruth, hermoso libro de Ruth, porque vamos a estar meditando sobre esta relación. Este libro tiene grandes enseñanzas desde todo punto de vista, pero nos vamos a enfocar únicamente a esas enseñanzas de la relación suegra-nuera. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso se escucha. Ojalá que pueda ser para nosotros de mucha bendición. En primer lugar, en esta relación lo que había era una fe en común. En esta relación lo primero que se dio fue una fe en común. Fíjese bien la diferencia que había entre una y la otra. Toda la adversidad que Noemí tuvo que pasar. Dice el versículo 1 que fue en los días en que gobernaban los jueces. Cuando Israel tuvo jueces, era porque el pueblo estaba totalmente descontrolado. Era un desorden, era una decadencia espiritual y moral, desvalorización en todos los aspectos, en todos los sentidos. Sin embargo, ahí toda la gente hacía lo que bien le parecía y no había control
de nadie. Sin embargo, se levanta esta mujer, llega esta mujer, ¿verdad? Esta mujer Noemí, una mujer del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, era y seguirá siendo el pueblo de Dios. Entonces, ellos vivían en Israel, pero en Belén, a través de una gran hambre que se dio en Belén. En esos tiempos las hambres se daban por diversas situaciones. Podía ser por crisis, por falta de lluvia, por plagas, por una serie de cosas como ahora, ¿verdad? Por el niño, por la niña y por cuántas cosas hoy se dan las adversidades también en nuestro país. Entonces, ahí sucedió que había mucha hambre y esta familia decidió trasladarse de Belén hacia Moab, tierras totalmente opuestas. Y opuestas no en el sentido de la posición geográfica, sino porque eran enemigas. Eran enemigas, no se podían ver. Moab muchas veces había invadido a Israel y pues no había ninguna relación de amistad entre ellos y totalmente adversa la situación. Sin embargo, esta familia decide trasladarse ahí por la situación precaria que estaban viviendo en el pueblo de Israel. Imagínense, se fueron para ese lugar, para el otro lugar, queriendo cambiar la situación y mire con lo que le esperaban allá en Moab a esa familia. Estando ahí en Moab, murió el marido de Noemí. Y luego queda Noemí viuda con sus 2 hijos. Desde ya el panorama para ella se pone bastante difícil, bastante oscuro, porque en los tiempos antiguos era lo peor que le podía pasar a una mujer quedar viuda. Era devastador, era lo más humillante. Eran maltratadas, eran pasadas por alto, eran objeto de pobreza y de todo lo que usted le puede llamar por ser viudas. O sea que el hecho de haber un hombre en casa era totalmente de prestigio para las mujeres, ¿verdad? Pues esta mujer quedó viuda con sus 2 hijos. Los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, aparentemente algo totalmente contrario a lo que debió haber esperado, porque los moabitas no se querían, no se podían ver con los israelitas. Pero los hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamó Ruth. Pues convivieron ahí no poco tiempo. Dice el versículo 4, vivieron ahí 10 años. 10 años. A mí no me cabe duda que Noemí era una mujer de Dios. No me cabe duda que a pesar del descontrol del pueblo, de la infidelidad del pueblo de Dios, Noemí se mantuvo fiel a Dios. Noemí pudo sobrevivir a aquellas situaciones adversas que se dieron ahí. Igual con el tiempo de ahora, ¿verdad? No está de menos considerar la situación que el ambiente en que nosotros nos movemos es un ambiente de desvalorización. Por eso es que nos reímos de la suegra, por eso se ríen, le hacen chiste, por eso te refieren a ella en forma así, despectiva, porque estamos viviendo en tiempos de desvalorización. Sin embargo, los creyentes en Cristo Jesús, las personas que permanecemos fieles a Dios, podemos marcar la diferencia con la ayuda de Dios. Por eso le decía que vamos a darnos cuenta que nosotros muchas veces hemos contribuido para que esto siga dándose, pero ahora debemos de aprender que como hijas de Dios no podemos seguir permitiendo esto, porque como hijas de Dios debemos de aprender a valorar, a valorar. Pues estas mujeres vivieron con su suegra ahí aproximadamente 10 años. En todo ese tiempo, no hay duda que Noemí testificó con poder de la eficacia de su Dios en su vida. No hay duda alguna que Noemí le dio un gran testimonio, le dio un gran ejemplo, le dio una forma digna de vivir a aquellas mujeres que estaban acostumbradas a otro mundo, a otro ambiente, en otros niveles. Noemí se fajó como viuda
y les dio ejemplos dignos a ellas, les puso el corazón a ellas. Imagínense cómo las llama, ni siquiera las llama por su nombre, las llama hijas, las llama hijas. Y no es cierto que nosotros, eso es lo que hacemos, con nuestros yernos los adoptamos como hijos. Y las suegras igual adoptan a sus nueras como hijas también. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, porque si no vamos a estar en problemas. ¿Por qué? Porque ellas no son cosas particulares a nosotros. No llevarán la sangre, pero sí se están casando con alguien de nuestra familia, por lo tanto pertenecen a la familia. Y es ahí donde nosotros debemos de procurar tener una buena relación y sobre todo dar un buen ejemplo para que ellas puedan aprender a través del ejemplo. Yo creo que mis años de madurez espiritual los adquirí precisamente junto a mi suegra. A mí no me cabe la menor duda que mis años de madurez espiritual yo los adquirí junto a mi suegra. Porque mi suegra era una enciclopedia andando. Era una enciclopedia andando, una mujer sin letras, una mujer sin títulos, una mujer sin preparación, pero con la santidad de Dios. Una mujer entregada, que hasta el sol de hoy la gente sigue diciendo, yo quisiera ser cristiano como lo fue María Ortega. Y para mí es un gran privilegio haber sido parte o ser parte de esa familia, haber tenido a esa mujer de suegra, para mí fue un gran privilegio. Todo creo, el grado de nivel espiritual y de madurez que tengo es porque lo aprendí a la par de ella y que no conviví todo el tiempo con ella, fueron lapsos de tiempo, ¿verdad?, que estuvimos con ella, pero era como que si viviéramos ahí, tanto ella como yo, era una relación muy estrecha. Entonces me imagino que Noemí, igual de esa manera, a Noemí se le describe como una mujer lúcida, generosa, amable y de hermoso carácter. Y yo solo miro a mi suegra ahí. Lúcida, una mujer que estaba con su mente activa, que podía pensar, que podía analizar, que podía aconsejar, que podía discernir entre el bien y el mal, y que quería el bien para todos los que le rodeaban. Una mujer que muy generosa, que compartía con todos, que podía recibir a todos en casa, que todos querían visitar esa casa, que todos querían estar ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ese es su caso? ¿Ese es el caso de su suegra? ¿Ese es el caso de su familia? Si no lo es, estamos a tiempo de cambiar esa situación, porque nuestra actitud puede influir mucho en ella. Una mujer de hermoso carácter. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es poder acercarnos a personas de carácter dulce, de carácter amable, de carácter sensible. Qué hermoso es eso. Y nosotros, las que ya somos suegras, qué bueno, y ojalá que el Señor nos ayude a poder tener esas características de Noemí, que el Señor nos ayude a tener las características de Noemí. Y las que son nueras, de igual manera que puedan buscar a tener las características de Ruth, que fue también una mujer muy destacada, y vamos a verlo. Pero más lo hizo y más fue porque fue aprendida de su suegra, aprendió de su suegra, ¿verdad? En esos 10 años, Ruth aprendió de su suegra. No hay duda que esta mujer, Noemí, tenía un corazón de misionera. Un corazón de misionera. ¿Por qué? Porque se había venido de su tierra y seguía haciendo el bien, seguía siendo fiel, aún en tierra extraña, aún en tierras enemigas, aún en tierras difíciles, aún en medio de otras costumbres, aún en medio de otras situaciones adversas. Noemí seguía siendo fiel. Entonces tenía un corazón de misionera. Ella trató en la medida, ¿verdad?, de lo que pudo ganar a otras personas. No se nos habla mucho en la Biblia de Noemí,
Pero por lo que la actitud de Ruth con ella, por esa respuesta de Ruth para Noemí, podemos entender que Noemí pudo ganar a una extranjera pagana para el Dios de Israel. Y eso porque las palabras de Ruth lo dicen más adelante, ¿verdad? Entonces Noemí logró que la fe de ellas dos fuera una fe en común. Y eso es lo más hermoso que nos puede pasar entre suegra e hija. Qué bonito, que cuando la suegra se da cuenta que tenemos un problema, dice, venga, oremos. Mire, aquí hay una palabra hermosa. Aquí apropiese de esta palabra y no tenga temor, que Dios está con nosotros. Eso es hermoso. Y yo lo pude experimentar en mi experiencia, ¿verdad? Con mi suegra. No había vez que no nos encontráramos, que no hiciéramos ese acto. Y eso nos fue haciendo más fuertes cada vez. Pero qué difícil es cuando hay suegras que están luchando con nueras con fe opuesta, con fe contraria. Entonces me imagino que la lucha es enorme y no se puede haber una consolidación. No puede haber algo que las ligue de tal manera que ese brazo no se rompa, que ese hilo no se rompa. Y eso debe ser bastante fuerte, pero qué bueno que como suegras, aunque tengamos que luchar con nueras, con fe contraria, que nos mantengamos firmes para ganar ese corazón para Cristo Jesús. Amén. El vínculo más grande era la fe en Dios. Y eso debe ser para nosotros también. Así que nosotros debemos de aprender de esta mujer. La lealtad de su nuera Ruth era incalculable. Esta Ruth se entregó de tal manera que nadie la pudo separar de su suegra. Imagínense que murieron estos dos muchachos y ahora ya no era una mujer viuda, sino tres. Eran tres viudas. Imagínense que como conocedora Noemí de la situación, de la realidad de las viudas, tuvo que haberse preocupado. Ahora no solo yo soy viuda, también mis nueras son viudas y viven conmigo. Pero como era una mujer lúcida y estaba pendiente de reconocer la mano de Dios en todo lo que pasaba, en el versículo 6 toma la decisión de regresarse otra vez a Belén. Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Se vino, tomó la decisión de irse de Moab para su tierra nuevamente a Belén, porque reconoció que la mano de Jehová estaba con el pueblo de Israel y que allá había pan de nuevo en Israel. Dios usando todos sus instrumentos para cumplir su propósito, que al final fue grandioso. Y luego salieron, en versículo 7, salieron del lugar para llegar allá a Belén. Ella con sus nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí, me imagino, mientras iba caminando, ¿qué va a ser de nosotros estas tres viudas en Israel? Cuando ya se sabe que somos mal vistas, que somos maltratadas, la pobreza nos va a invadir. ¿Por qué? Porque la mujer que enviudaba perdía todo el derecho de sus tierras, de sus tenencias y de todo, porque ahí quien llevaba la de ganar era el varón. Y si no había un varón que la representara o un hijo que lo representara, no había nada para las viudas. Entonces Noemí, me imagino la preocupación de ella de llegar a Belén con tres viudas. Entonces trató de desanimarlas, trató de decirles que se quedaran, que se volvieran a su casa, a su familia, que tal vez ahí encontraban otro hombre donde pudieran casarse, rehacer su vida, y que no la siguieran más a ella, porque ella ya no tenía que darles, ya su edad era muy avanzada, ya su tiempo había llegado y que no podía hacer más. Entonces le desea que os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Ella deseaba el bien para sus nueras. Ella no quería que la siguieran en esa situación, quería que ellas encontraran una mejor suerte y estuvieran bien. Era lo que ella deseaba.
ellas estaban decididas, iremos contigo, le dicen en el 10. Estaban decididas a renunciar a todo para irse con su suegra. Sin embargo, Noemí respondió y vuelve y una y otra vez les decía, hijas mías, hijas mías. No les decía, veletas, váyanse, busquen qué hacer, déjenme en paz. Haraganas, de baldías, a ver qué otro término hubiéramos ocupado hoy en día, ¿verdad? No, mire con qué dulzura Noemí le decía, hijas mías, volveos, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y les describía toda la realidad que ella estaba viviendo. Y ella ya no podía dar hijos, ella ya no podía, aunque encontrara un marido, ya no iba a dar más hijos. Y ella insistió e insistió para que ellas regresaran, pero ellas habían tomado una decisión para toda la vida. Pero Orfa sí, se regresó, aceptó Orfa. La besó, que era un acto de despido, ¿verdad? Una acción para despedirse, la besó y se fue. Pero mire la decisión de Ruth. Respondió Ruth en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué bonito. No hay duda entonces de que Noemí había logrado que su nuera llegara a tener la fe que ella tenía. Estaba recalcándolo. Le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Pueblos totalmente diferentes entre Moab e Israel, había un abismo de diferencia. Sin embargo, esta mujer había tomado una decisión para toda la vida, como dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando nos casamos es para toda la vida. No es para mientras dure, mientras nos entendemos, mientras aquí, mientras hay otro, mientras hay otra. No, es para toda la vida. Y Ruth había decidido, había aceptado esa responsabilidad y lo estaba recalcando. Y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Ella no quería pensar en que es una mujer vieja, cansada, tal vez enferma, tenga que ir a sufrir sola. Yo tengo que ir con ella, yo voy a cuidar de ella. Ruth se decidió y renunció, ¿verdad? Renunció a su país, a sus parientes, porque nunca regresaría. Se decidió a renunciar a su antigua fe, a sus antiguas tradiciones, religión, ¿verdad? Y se unió el amor de ella a la fe de su suegra. Que el Señor nos ayude y que nuestras nueras vengan a ser, ¿verdad? Se puedan unir a nosotros a nuestra fe. Qué hermosa va a ser la iglesia, llena de nueras aquí, ¿verdad? Lleno de yernos aquí creyendo a la fe de su suegra. Qué tremendo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por eso ellas lograron tener una relación de sólido compromiso, sólido y mutuo compromiso. Tanto era el compromiso de Noemí con Ruth como lo era de Ruth con Noemí. Era recíproco, no era cuestión de que la nuera, yo me quedo en casa, yo me quedo aquí, no me voy para ningún lado, pero mire usted cómo me mantiene, mire cómo me da ropa, mire cómo me da zapatos, mire lo que me daba su hijo. Yo voy a esperar que usted me dé lo que me daba su hijo, podía decir una nuera en la actualidad, ¿verdad? No me voy de aquí, pero porque no quiero trabajar. No me voy de aquí, pero porque no tengo de dónde irme. No me voy de aquí porque aquí estoy bien. No me voy de aquí porque me pertenece la herencia del hijo, porque lo que era del hijo ahora es mío. Mire qué decisión la de Ruth. Era algo mutuo encanto, de mutuo compromiso. No se separó de ella a pesar de su pobreza. ¿Qué podía ofrecer ya una viuda, una suegra viuda? ¿Qué podía ofrecer? Ya no tenía. Según las costumbres de Israel, ya no tenía nada que ofrecer. Y más encima de que era viuda, Noemí llegó a cambiar su carácter. Aquel carácter dulce y amable lo cambió. Y qué difícil es ver esos cambios. Qué difícil es ver esos cambios. ¿Cómo duelen? Yo también lo experimenté. Cuando una suegra guarda mucho
se calla, no habla, solo recibe ofensas, humillaciones, desprecios de otros, ¿verdad? Incluso de sus mismos hijos. Un suegro igual, me imagino. Y eso lo guardan, no lo dicen. Miren, al final sale a brollar una amargura, un carácter tan diferente que eso duele. Y no hay duda que es el mismo diablo tratando de ganar esa alma, de quitarle esa alma a Dios y llevársela al infierno. Nosotros lo vimos. Fue duro, bien difícil. Porque de ver una mujer amable, con un carácter hermoso, dulce, a verla cambiar de actitud, cambiar a expresiones duras, severas, eso fue bien difícil. Pero nosotros debemos de aprender esta lección y ayudar a estas personas. Ayudar a estas personas. Como cristianos debemos de ayudarlas. Porque la amargura puede ser un problema que pueda cambiar. Incluso Noemí estuvo de acuerdo. Noemí significa dulzura. ¿Cuántas Noemí hay aquí? ¿Alguien que se llame Noemí? Que me sonría primero. Noemí significa dulzura. Pero cuando ya ella le entró la amargura por la situación en que ella llegaba, cuando llegó al pueblo y el pueblo dijo, esta es Noemí. ¿Y cómo viene en esa facha? ¿Y cómo se fue de aquí? Y miren cómo viene ahora. ¿Verdad? El pueblo señalándola, la gente señalando a Noemí. Y muchas veces nosotros hasta así hacemos lo mismo con la familia. Entonces debemos de cuidar de hacer ese tipo de señalamientos porque podemos contribuir a que caiga en amargura. Y Noemí le dice en el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué decía eso ella? Porque venía sola, sin esposo. Ella tenía sus propiedades en Israel, pero a raíz de que venía viuda, ella no tenía derecho a nada, a menos que hubiera un pariente cercano que la pudiera redimir, ¿verdad? Porque se daba ese proceso en el pueblo de Israel, que hubiera un pariente cercano que la pudiera redimir. Eso significaba que se casara con ella y que le comprara las tierras que ella tenía, o con un hijo de ella, una hija de ella, y que se casara, que le comprara las tierras que ella tenía. Pero mire qué problema de Noemí. Ni se podían casar con ella ya, porque no podía tener hijos ya. Ni tenía hijas para que se pudieran casar con ella. Pero como Ruth no la dejó, y Ruth hizo esa decisión de irse con ella y de decirle, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y yo voy a morir a donde tú mueras y ahí quiero ser sepultada también. Entonces esa decisión le dio la posición de hija y Noemí pudo haber esperado ahí, ¿verdad? Que había una oportunidad. Sin embargo, se cegó y dijo, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque a partir de ahora yo soy amargada. Qué tremendo. Cuando la adversidad llega, especialmente en los años hermosos, después de los 60, es bien peligroso que caigamos en el lugar de Mara, de amargura, que nos amarguemos, que nos dejemos llevar por los sentimientos y que no veamos las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Porque los propósitos de Dios, mientras vivamos, nunca se han terminado de cumplir. Mientras vivamos, los propósitos de Dios aún están vigentes en nosotros. Y nunca debemos de llegar a pensar de que la mano de Dios ha estado en contra de nosotros. Nunca. Es bien fácil porque humanamente en los problemas, en la adversidad, nosotros podemos caer y llegar a pensar en esa situación, que ya Dios no está con nosotros, que Dios ya no me quiere, que Dios ya no me escucha, que Dios se olvidó de mí. Es bien fácil que podamos caer ahí, ¿verdad? Por la desesperación, por la adversidad que venían enfrentando. Sin embargo, vemos que Ruth pasa eso por alto y ella cree y sigue siendo amorosa, obediente y sujeta a su suegra. No era solo que vivía con ella, sino que era obediente a ella. Mire qué hermoso lo que pasa, ¿verdad? Con ella. Y cuando llegaron a Belén, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz.
Habían campos de trabajo, había campos hermosos para trabajar ahí. Y Noemí se dio cuenta que ahí estaba Booz. Y se acordó que Booz era pariente de Elimelec. Y dijo, esta podría ser una oportunidad que pueda redimir. Pero lo hermoso que vemos, tanto Noemí tenía interés en Ruth como Ruth quería cuidar de Noemí. Ruth, mire el versículo 2 del capítulo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir a la fiesta. Te ruego que me dejes ir a la discoteca. Te ruego que me dejes ir a pasear. Te ruego que me dejes ir a un parque. ¿Qué le dijo Ruth? Te ruego que me dejes ir a campo. ¿A qué? A recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Imagínense qué voluntad de esa mujer, dispuesta a hacer el trabajo más vil, porque era una costumbre en Israel que todos los que tenían grandes cosechas, que hacían grandes siembras, al momento de ir a cosechar, de arrancar, también viví esa experiencia, yo gracias a Dios que tengo esa experiencia. Mi papá nos llevaba, cuando él sembraba muchas tierras cultivaba, entonces al momento de ir a recoger las cosechas, nos llevaba y decía, hijas, ustedes tienen que aprender, porque no saben la suerte que les va a tocar. Entonces van a ir a recoger lo que van dejando los trabajadores, lo van a ir a recoger. Y van a recoger esos granos, y esos granos les van a servir para que compren sus zapatos, para que compren sus vestidos. Y mi papá nos llevó a andar detrás de los trabajadores recogiendo aquello que los trabajadores dejaban botado. Pues mire qué sabiduría la de mi papá, porque eso era algo bueno en Israel. Lo hacían para que los pobres, para que las viudas, para que las personas aquellas de escasos recursos recogieran sus granos ahí, se ayudaran. Y Ruth pidió ir al campo a recoger espigas y esperó, oiga bien, ella no se fue en sus propias fuerzas. Recogeré espigas, dice, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Mire, declarando la palabra antes de actuar. Declarando la palabra antes de actuar, de manera sabia. Ella no dijo, voy a ir a ver, a coquetearle a alguien ahí, va. Ella no dijo, me voy a ir de minifalda, de chores, me voy a pintar. No, voy a ir de escotes, porque lo que no se enseña no se vende. No, mire, ella no usó esa terminología. Tal vez halló gracia, dijo, en los ojos del dueño de ese campo. Y mire, declaró la palabra, porque ella había aprendido de su suegra. Su suegra ya cuando se vinieron de Moab le dice, es que la mano de Jehová está con Israel, vámonos. La suegra había reconocido que la mano de Jehová estaba con Israel. Ahora ella, actuando de la misma manera, le dice, voy a ir, es posible que haya gracia ahí en los ojos de ese varón donde voy a ir a recoger. Y mire, no fue casualidad que Ruth llegara a los campos de Booz. Es que a los creyentes en su caminar, la mano de Dios pone todo en su lugar. Amén. A los creyentes, la mano de Dios pone todo en su lugar y en orden. ¿Creemos esa palabra? Ruth no llegó ahí por casualidad, es que Dios la llevaba ahí. Y vamos a ver el desenlace, ¿verdad? Así que, mire, le pidió permiso, no dijo, voy a ir a ver si gano, porque esta doña aquí no me da ni café. Voy a ver qué consigo para comer, porque esta señora ya veo que no se va a mover por mí. Le pidió permiso. Mire, qué acto más importante. Ahora ni los hijos piden permiso, dice, ya vengo. Ajá. Y entonces, ahora ni las hijas dicen, ya vengo, voy a salir, dicen. No, ni siquiera a la mamá le piden permiso. ¿Y a la suegra? ¿Y a la suegra? Peor, ¿verdad?
Pero nosotros, el pueblo de Dios, vamos a marcar la diferencia. Amén. Amén. Como suegras y como nueras, vamos a respetar a esa suegra y vamos a pedirle permiso. Vamos a pedirle permiso, ¿verdad? Para hacer esto. Así que vale la pena. Mire, Ruth pidió permiso y la suegra estuvo de acuerdo y le respondió: ve, hija mía. Mire qué bonita esa relación, mire qué bonito lo que pasó. Entonces ella fue y espigó ahí detrás de los trabajadores en silencio, sin hablar palabra con nadie, sin platicar con nadie. Ella trabajó desde que llegó hasta el atardecer. Cuando llegó el dueño de los campos, se asombró, porque esta mujer era de un aspecto hermoso, atractiva, era joven. Y encima de todo eso, no era perezosa. No dormía hasta las 11 de la mañana. No estaba pendiente del teléfono, del chat, del control de la televisión, que si se pierde el control, ahora en las casas de las suegras exige que haya wifi, que haya ciber, que haya internet, que haya ¿qué? Toda la tecnología, ¿verdad? Porque si no, no sirve. Ya un televisor digital ya no lo quieren. Quieren uno de control remoto, ¿verdad? Porque más práctico, así no se mueven, así no están cómodas. Pero Ruth no era ese tipo. Era una mujer sin pereza, activa. Se había ido a trabajar. Y mire lo hermoso que reconoce. Mire cómo somos testimonios nosotros las mujeres y vistos de todo el mundo. Mire, Booz preguntó a los trabajadores y le informaron quién era. Es la joven moabita que volvió con Noemí en el versículo 6 del capítulo 2 de los campos de Moab. Y ella ha dicho: te ruego. También cuando llegó a los campos no entró así de intrusa. Mire que ella no entró de intrusa a los campos, pidió permiso para entrar al campo. Aunque estaba abierta la entrada, la puerta, porque era una ley en Israel. Pero Ruth pidió permiso. Te ruego, le dice, que me dejes escoger y juntar tras los segadores, entre las gavillas, entre la basura, entre los desperdicios, entre los escombros, ¿verdad? Entró pues, y esta desde la mañana ha estado trabajando sin descansar, ni aún por un momento. Qué intensidad de mujer, qué laboriosidad de mujer. Hoy en día, si ponemos esa característica, las suegras, para encontrar una nuera, la vamos a hallar rapidito, ¿eh? Sí, claro que sí, porque nosotras como madres estamos formando hijas trabajadoras y vamos a tener también hombres de calidad. Amén. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí estará junto a mis criadas. Y le dio toda la apertura, le dio la bienvenida y todavía le recomendó a los trabajadores. Pero algo más, un acto de humildad de Ruth. Cuando Booz le dijo aquello, no se llenó de soberbia ni de vanidad. No dijo: yo sabía que así tenía que ser, que ese hombre lo iba a poner a mis pies. No, se inclinó delante de aquel varón. Se inclinó, miren el versículo 10, dice: entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Mire qué hermoso. Ella se inclinó, se humilló delante de aquel varón, y el hombre estaba observando todo. Y le dio toda la apertura, ¿verdad? Y en el versículo 12 le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth estaba dando testimonio de que había conocido a un Dios de verdad. El Dios de Israel es el Dios verdadero. Es el Dios que tiene usted y yo, ¿no es cierto? Amén. Es el Dios que cantamos recientemente, que no hay nada imposible para Él. Es el Dios digno de toda alabanza. Es el Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Ruth había creído a Él y por eso estaba dando testimonio eficiente de lo que había creído. Y ahí se lo recalca Booz, ¿verdad?
y ella le dijo que bueno, ella se encantó, ¿verdad?, de aquello, y le dijo: has hablado a mi corazón, al corazón de tu sierva, aunque no soy yo ni como una de tus criadas. Ella fue muy realista y fue muy humilde, ¿verdad? Booz le abrió las puertas y le dejó que recogiera, y es más, les dijo a los que estaban cosechando: dejen caer producto ahí por donde ella pasando, déjenla caer, no importa, déjenla que recoja. Entre más lleva mejor. Esa mujer se ganó el corazón de aquel hombre por la laboriosidad de esa mujer, porque era sin pereza, por eso se ganó el corazón de aquel hombre, mire, porque Dios lo había llevado ahí. En el 16 le dije: dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendan. Mire qué hermoso. Y lo tomó y fue a la ciudad y le contó a su suegra lo que había recogido. Sacó también luego de lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Como vemos, era algo mutuo, ¿verdad? Una consolidación mutua. Tanto Noemí estaba preocupada como ella, como Ruth estaba preocupada de Noemí. Entonces ahí es donde funciona, ¿verdad?, esta buena relación, donde ambas están interesadas en el bien. Así que de esa manera, Noemí dijo a su nuera en el 20, mire lo que le dice. No le dice: ¿verdad que te dije que eras bonita y que ibas a hallar gracia delante de aquel hombre? ¿Verdad que te dije que por tu cuerpo? ¿Verdad que te dije que por tus ojos? Mire lo que le dice en el 20. Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. O sea que ellas habían sido buenas con los hijos que habían muerto, por lo tanto Dios estaba recompensando, ¿verdad?, esa benevolencia, esa bondad que habían tenido. Ahora Dios les está devolviendo. Así que de esa manera hay una relación hermosa entre ellas. Lo otro es que cada una trató de hacer el bien para la otra. Cada una trataba de hacer el bien para la otra. Eso era lo que buscaban. Noemí supo darle consejo. No quería que Ruth sufriera y ella quería darle el consejo. Pues le aconsejó, cuando ella le platicó todo, le dice: es que Booz es un pariente de Elimelech, y aquí en Israel un pariente cercano puede redimir a alguien de la familia. Y redimir era el hecho ese de casarse con una de ellas, ¿verdad? Y lógicamente iba a casarse con Ruth. Entonces Noemí le aconsejó qué hacer para que Booz se fijara en ella. Y en el capítulo 3, versículo 1, ahí encontramos cómo Noemí le aconseja. Mire la suegra aconsejando. Después le dijo su suegra: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es Booz nuestro pariente en cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Booz se iba a quedar ahí cuidando la cosecha, y había una costumbre en Israel que era para ir a provocar esto, y entonces le dio el consejo que se pusiera bien, que se bañara, que se lavara los pies, porque claro, andaba sucio de trabajar, ¿verdad? Que se lavara los pies, que se lavara bien, que se perfumara y que fuera y se recostara a los pies de Booz cuando él ya estuviera dormido. Y eso no era ningún mal consejo, ni era nada, no tenía nada que ver ahí con romance ni cosa por el estilo. Era un consejo sano que cabía dentro de la ley de Israel. Entonces la mandó a hacer aquello a medianoche. Y Ruth, muy obediente, de nuevo hizo lo que su suegra le decía, porque ella confiaba en que su suegra era íntegra, que no le iba a engañar, que no iba a jugar con ella, que no le iba a mentir, que lo que la suegra le aconsejaba era algo que le iba a dar resultado, ¿verdad? Porque la conocía de mucho tiempo. Y luego se fue e hizo, ¿verdad?, lo que Noemí le mandó hacer. De esa manera la instruyó, que podía parecer bastante extraño, pero era parte de las tradiciones de familias israelitas ahí. Y mire cómo era ella de buen testimonio. En el 3:11 le dice: Booz respondió: he sabido todo lo que has hecho por tu suegra.
En aquel tiempo no habían los medios que tenemos ahora, ¿verdad? Que yo creo hay un sistema donde le meten su número de teléfono y le dicen dónde ha andado usted, dónde ha estado, en qué lugares ha andado y toda la cosa. Ahí le conocen todo, ¿verdad? En ese tiempo no había ese sistema. No había ese sistema, pero sí había testigos oculares que decían lo que era cada persona. Entonces vos le reconoce, ¿verdad? Le reconoce lo que había hecho con su suegra después de la muerte de su marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Mire qué bonito, ¿verdad? De tal manera que las suegras debemos aprender a dar buenos consejos. Debemos aprender a dar buenos consejos a nuestras nueras. Y las nueras aprender a ser obedientes, a conocer la suegra. Cuando la suegra le esté dando un buen consejo, recíbalo, créalo, porque ella se lo da porque le quiere el bien para usted, como Noemí quería el bien para ella. Mire, esto llevó a traer un gran proceso de bendición. Noemí, como conocedora y temerosa de Dios, aconsejó a su nuera, ¿verdad? Luego, en el capítulo 4, del versículo 10, aparece Booz para restaurar el nombre del difunto y recuperar las tierras de Noemí. Booz no se casa por ser el esposo de Ruth, para recuperar el nombre del difunto y comprar la heredad de Noemí. Y así ella volver a tener de nuevo lo que tenía. Mire, qué proceso más hermoso para llegar a obtener tan grande bendición. De esa manera el libro de Ruth nos enseña que lo hermoso que son las bendiciones que descienden sobre la vida social y doméstica de cualquier persona que decida incluir a Dios en su vida, que decida ser fiel a Dios en su vida a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil de la vida, a pesar de las presiones. Nosotros debemos de aprender a ser fieles a Dios, porque Él es el único que nos puede cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. A Noemí le cambió la tristeza en alegría. Cuando nace el niño, Ruth fue tan humilde que no creyó que era su hijo, sino hijo de Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí había sido la pieza clave para que ella alcanzara tan grande bendición. Y no solo eso, ahí queda un resto de enseñanza que lo dejaremos para otro tiempo. Pero no debemos de olvidar que la presencia viva de Dios en una relación, supera las diferencias que puedan encontrarse. Amén. Si hay diferencias, si hay problemas en sus relaciones familiares, busque la presencia de Dios, porque solo la presencia de Dios puede marcar las diferencias y puede superar las diferencias y evitar así los pleitos, las divisiones y todo lo demás que puede venir a consecuencia de una situación, de una mala relación en su familia. Incline su rostro. Si tiene algo que decirle a Dios en este momento, dígaselo. Porque en momentos de crisis, en momentos de dificultad, la oración sincera es la que Dios no desprecia. Si hay crisis en sus relaciones familiares, es el momento en que usted incline su rostro y le diga al Señor lo que está pasando. Porque esas oraciones sinceras son las que Dios escucha en cualquier momento. Y si hay crisis en una relación familiar, es porque nosotros hemos dejado de tener una relación vertical con Dios. Y de esta manera llegamos al final de Tiempo de Santidad, desde la Iglesia Central de Santidad de Juticalpa.